Bienvenido al despertar de la conciencia, tu viaje hacia la totalidad. Descubre el poder de la transformación personal con nuestra plataforma holística. En un mundo lleno de distracciones y ruido, encontrar la paz interior y la conexión con tu ser más profundo se ha convertido en una búsqueda esencial. Te invitamos a explorar nuestra plataforma dedicada al despertar de la conciencia, donde fusionamos sabiduría ancestral con la guía de expertos contemporáneos para ofrecerte una experiencia transformadora y única. Pero te preguntarás, ¿qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia es un viaje, pero es un viaje de autodescubrimiento que abarca todos los aspectos de tu ser, físico, mental, emocional y espiritual. En nuestra plataforma te sumergirás en un universo de conocimientos holísticos que te ayudarán a expandir tu mente y a transformar tu vida. Nuestros pilares fundamentales son el apoyo de profesionales expertos, material de estudio para todos y las diversas técnicas holísticas. Nosotros entendemos que la transformación personal no es un camino lineal. En lugar de un enfoque único, ofrecemos más bien un enfoque integral y completo para abordar la realidad desde múltiples perspectivas. Creemos que al abrazar todas las facetas de tu ser, puedes lograr un despertar de conciencia mucho más genuino y duradero. Únete a nuestra plataforma y comunidad de buscadores de la verdad. Ya sea que estés comenzando un viaje o ya sea que estés en él, nuestra plataforma está diseñada para ti. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y descubre que puedes alcanzar tu máximo potencial, encontrar la armonía interior y vivir una vida mucho más significativa. El despertar de la conciencia es un viaje que vale la pena emprender. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Bienvenido a la revolución de la conciencia. ¿Estás listo para comenzar tu transformación? Regístrate hoy y da el primer paso hacia un despertar de la conciencia que cambiará tu vida. Bueno, hola, 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 bienvenidos a todos. Un nuevo episodio de Voces en Conciencia. Todos los jueves, para los que no me conocen, soy Liliana Romero González, terapeuta holística. Em, y hoy, el día de hoy, am, la verdad es que le he dado muchas vueltas a cómo conversarles acerca de este tema. Y no es un tema muy fácil de tocar. La verdad es que como el título lo dice, alerta roja, descubre al narcisista y protege tu vida de personalidades tóxicas. Es el tema que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Tengo que confesar que no es nada fácil para mí hablar de este tema. Fui víctima de una persona narcisista. Y creo que hasta que no comprendí bien de qué se trataba, no lo pude detectar y no me pude liberar. Pero antes de arrancar con parte de mi testimonio, para los que no nos conocen, este podcast que todos los jueves nos damos permiso de hacer, nos permite abordar un montón de temas holísticos y no desde nuestras perspectivas y desde nuestras experiencias. Y hoy le tocó al tema del narcisismo. Tratemos de ver cómo vamos a comenzar el día de hoy. Yo creo que lo primero que nos toca explicar o decir es de qué es una persona narcisista, qué rasgos tiene, ¿cierto? Entonces, arranquemos pensando en una persona narcisista es alguien que se enfoca excesivamente en sí misma, buscando siempre admiración y atención de los demás mientras muestra como una notable falta de empatía hacia los sentimientos y necesidades de los otros. Entonces, estas personas tienden a tener una visión exagerada de su propia importancia, creyendo que son superiores en inteligencia o belleza o talento, aunque esto no sea necesariamente cierto. Miren, constantemente estas personas narcisistas buscan elogios y reconocimiento. Se sienten incómodas o resentidas si no reciben la atención que creen merecer. Su falta de empatía significa que suelen ignorar o desestimar los sentimientos de quienes los rodean, como centrándose únicamente en sus propios deseos y preocupaciones. Además, a menudo utilizan
utilizan, miren esta palabra, a las personas, a todas las personas a su alrededor, a muchas, las que ellos consideran sus presas o a las que yo llamo presas o a las que ellos consideran, eh, digamos que les pueden servir para satisfacer sus propias necesidades, siendo muy hábiles en la manipulación emocional y la explotación de las debilidades ajenas. Yo siempre he visto, no voy a decir siempre, tengo que quitar esa palabra siempre porque ahora que conozco un poco más acerca del narcisismo, me he encontrado que las personas narcisistas se apoyan de las debilidades o se aprovechan de las debilidades de los demás. Entonces ahora ya me es mucho más fácil identificarlas. Sin embargo, tengo que estar muy atenta porque es fácil que un narcisista logre encontrar tus debilidades. Y por supuesto, todos tenemos muchas debilidades. Y si alguien logra encontrar esas debilidades, puede hacer uso contra nosotros mismos de esas mismas debilidades. Entonces, a pesar de que los narcisistas o las personas con complejos narcisistas, eh, su apariencia de confianza y seguridad sea como parte de su presentación, estas personas suelen ser extremadamente vulnerables a dos cosas. Uno, a la crítica y dos, al fracaso. Entonces, la autoestima de los narcisistas depende en gran medida de la aprobación externa. Por lo tanto, esto puede llevarlos a reaccionar de manera desproporcionada ante cualquier amenaza percibida a su imagen. Entonces, en las relaciones interpersonales, el comportamiento de un narcisista puede tener un impacto devastador. Los amigos y familiares, inclusive compañeros de trabajo, pueden sentirse de cierta manera manipulados, explotados y a veces emocionalmente agotados por la constante búsqueda de atención y validación del narcisista. Llámese madre, llámese padre, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, llámese familiares, llámese jefe, llámese subalternos. Es como si te estuvieran robando, de cierta manera, energía. O así puedo explicarlo yo. Las relaciones con estas personas suelen ser muy desequilibradas y normalmente son unidireccionales. Entonces, con el narcisista dominando la dinámica y, por supuesto, dejando poco espacio para las necesidades y los deseos de los demás. Miren, las estadísticas sobre el narcisismo me rompieron la cabeza y la verdad me asombraron mucho. La verdad es que, por supuesto, detectar a un narcisista es cuestión psicológica y psiquiátrica, o sea, es de especialistas. Y obviamente, las estadísticas de la cantidad de narcisistas en el mundo puede variar según la fuente y, por supuesto, según el método de investigación. Pero más o menos, para que nos hagamos una idea, estas son las estadísticas que he encontrado. Entonces, se estima que aproximadamente el 1% de la población mundial puede tener trastorno narcisista de la personalidad, TNP. Sin embargo, las cifras pueden variar según el estudio y la región. Entonces, miren, por ejemplo, en Estados Unidos, la prevalencia del trastorno narcisista de la personalidad en Estados Unidos se estima entre el 0,5% y el 1% de la población. Entonces, según un estudio del DSM-5, que es Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quiere decir que el trastorno narcisista de la personalidad es catalogado como una enfermedad o un trastorno mental y habla de que ese trastorno mental, alrededor del 7,7% de los estadounidenses puede haber experimentado características narcisistas en algún momento de sus vidas. 7,7% de los estadounidenses puede haber presentado características narcisistas. Los estudios también sugieren que el narcisismo es más común en hombres que en mujeres. Entonces, aproximadamente el 50% de las personas diagnosticadas con TNP o trastorno narcisista de la personalidad son hombres, aunque las características narcisistas pueden encontrarse en ambos géneros, pero el 50% de lo que hoy se conoce como trastorno
narcisista de la personalidad, el 50%. La mitad son hombres. En edad, miren, el narcisismo tiende a ser prevalente en adolescentes y en adultos jóvenes. Resulta que el trastorno narcisista de la personalidad es más común en personas jóvenes, pero los síntomas disminuyen con la edad y, por supuesto, disminuyen con el desarrollo de su personalidad. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando que los adolescentes y los adultos jóvenes presentan signos de narcisismo que van menguando, van disminuyendo a medida que se van desarrollando o nos vamos desarrollando. Otra estadística interesante. La prevalencia de rasgos narcisistas puede variar según la cultura y el país. Lo hemos visto, sobre todo personas que hemos crecido en entornos o en países hispanos. En algunas culturas, los rasgos narcisistas pueden ser más aceptados o incluso valorados, mientras que en otras sociedades o en otros países se puede poner más énfasis en el bienestar común. Y obviamente esto puede influir en la manifestación del narcisismo en las personas. Y el último datico que me gustaba o que quiero mostrarles hoy en Voces en Conciencia es el trastorno de narcisismo de la personalidad puede coocurrir con otros trastornos mentales. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene un trastorno narcisista de la personalidad puede tener otros trastornos al tiempo que este. Por supuesto, trastornos mentales. Como por ejemplo, puedes tener trastorno narcisista de la personalidad y trastornos del estado de ánimo como ansiedad o trastornos de la personalidad. Miren, estos datos a mí me proporcionan una visión general, pero es importantísimo recordar que las estadísticas, por supuesto, no son una realidad al 100%, ¿cierto? Pueden variar. Que el narcisismo es algo que apenas se está conociendo, que apenas se está utilizando como vocabulario en la sociedad. Esto se usaba solamente en temas psiquiátricos y psicológicos, que tenía que haber un diagnóstico, o sea que hay muchísima gente que vivió que era narcisista que jamás le dieron un diagnóstico, y que la prevalencia de ese narcisismo puede estar influenciada por muchos factores. O sea, una persona puede continuar siendo narcisista o disminuir sintomatología de narcisismo por cambios de conciencia, por diagnósticos o inclusive por desarrollo, ¿cierto? Entonces, para determinar si estás tratando con una persona narcisista o con una persona que podría tener un trastorno narcisista de la personalidad, TNP, vamos a partir de algo muy importante y una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí fue poder partir de preguntas. Entonces yo hoy te las voy a compartir. ¿Listo? Entonces, trata de hacerte estas preguntas y de pensar en esa persona en la que tú hoy o de la que hoy tú dudas si esa persona pueda tener este trastorno o no, o de la que te sientas de cierta manera influenciada, para que con estas preguntas puedas darte un mini diagnóstico o al menos ponerte esa alerta que hoy estamos buscando, esa alerta roja. ¿Listo? Entonces, primero, piensa en esa persona o si quieres hazlo en ti. ¿Listo? Y pregúntate o pregunta, sí, pregúntate sobre esa persona o de ti mismo, como tú quieras hacerlo. Busca o buscas constantemente admiración y atención. Entonces, hazte esta pregunta si buscas constantemente admiración y atención. Si esa persona parece necesitar elogios y reconocimientos excesivos o si se irrita si no lo recibe. Primera pregunta. ¿Busca constantemente admiración y atención? ¿Parece necesitar elogios y reconocimientos excesivos o se irrita si no lo recibe? Pon sí o no. Pregunta número 2. ¿Se muestra o te muestras con una visión exagerada de tu propia importancia o de su importancia?
Esa persona tiende a hablar de sí misma en términos grandiosos, cree que es especial y única en comparación con los demás, cree que es la única que sabe, la única que resuelve, la única que hace todo. Pon sí o no. Pregunta número 3. ¿Tienes dificultades para empatizar con los sentimientos y necesidades de los demás? ¿O esa persona tiene dificultades para empatizar con los demás, con los sentimientos y necesidades de los demás? Parece de pronto indiferente, desconsiderado hacia cómo se sienten los demás o simplemente solo se preocupa por sus propias necesidades. Pon sí o no. Cuarta pregunta. ¿Manipula a los demás para su propio beneficio? ¿O manipulas a los demás para tu propio beneficio? Utiliza tácticas manipulativas para obtener lo que quiere, a menudo expresa sentimientos o bienestar de los demás. Perdón, a menudo a expensas de los sentimientos o bienestar de los demás. Vamos con la cuarta nuevamente. Manipula a los demás para su propio beneficio, utiliza tácticas manipulativas para obtener lo que quiere, a menudo a expensas de los sentimientos o bienestar de los demás. Pon sí o no. Puedes hacerlo para ti o para alguien más. Vámonos con la pregunta número 5. ¿Reacciona de manera desproporcionada a la crítica? La persona se vuelve extremadamente defensiva, enojada o incluso vengativa cuando recibe críticas o comentarios negativos. Pon sí o no. Vamos para la sexta. Tiende a explotar a los demás para alcanzar sus propios objetivos. Utiliza a las personas a su alrededor como medios para sus propios fines sin considerar sus necesidades o sentimientos. Pon sí o no. Con estas 6 preguntas ya te estás dando una idea de si has respondido demasiados sí o demasiados no. Tanto para ti como para la otra persona. Puedes hacer este ejercicio contigo, con los demás, una vez, varias veces. ¿Listo? Continuemos con las preguntas. Vamos para el 7. ¿Muestra una falta de responsabilidad por sus propios errores? La persona tiende a culpar a los demás por sus problemas o fracasos sin asumir la responsabilidad por sus propias acciones. ¿Sí o no? Número 8. ¿Tiene una necesidad constante de ser el centro de atención? ¿Busca siempre ser el foco de la conversación y se siente incómoda si no lo está recibiendo? ¿Sí o no? Número 9. ¿Desprecia a aquellos que no cumplen con sus expectativas? La persona muestra desdén o desconsideración hacia quienes no cumplen con sus expectativas o no le rinden pleitesía. Pon sí o no. Y vamos para el número 10. Su autoestima parece muy dependiente de la validación externa. La persona parece tener una autoestima frágil que se basa en la aprobación y admiración de los demás. Y ponemos sí o no. Al final hacemos un balance. Vamos a ver cuántas contestamos sí, cuántas contestamos no. Entonces, responder a estas preguntas puede ofrecerte una idea de si la persona en cuestión o tú presentan características que podrían estar asociadas con el trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, es importante recordar que solo un profesional de la salud mental puede realizar un diagnóstico formal. He escuchado en muchísimos casos que las personas con trastorno narcisista de personalidad o las personas con rasgos narcisistas o las personas narcisistas no tienden a curarse nunca. No tienen salvación, como dicen por ahí. Sin embargo, sí he notado también que ser tan, mm, de cierta manera, tan estricto con el que no se van a recuperar, es demasiado desmotivador, tanto por si te detectas como narcisista como si no. Sin embargo, es muy dificultoso, o en realidad es muy difícil que un narcisista acepte que es narcisista. Por lo tanto, es casi imposible que vaya a atenderse, que se lo puedan detectar y que adicional a eso decida eh, trabajar en ello. Pero creo que si logra detectar que lo es y recibe tratamiento,
es posible que su sintomatología pueda no ser tan fuerte, ¿cierto? O inclusive eh, pueda trabajarlo para poder moldear ese carácter. Sin embargo, al entender que es un diagnóstico clínico y que tiene que ver con un trastorno de la personalidad, pues habla de algo mucho más delicado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas. Miren, si detectan que están enfrente de una persona con rasgos narcisistas o con trastorno narcisista de la personalidad, es importante que detectes o que apliques algunas técnicas que puedas seguir para manejar la situación de la manera más efectiva. Primero, cuando detectes que estés frente a alguien narcisista con trastorno narcisista de personalidad o con rasgos narcisistas, te pueda ayudar los siguientes 10 consejos. Hicimos 10 preguntas para detectar si había alguien narcisista cerca de nosotros o si lo somos. Creería que una persona narcisista, y insisto, es muy difícil que conteste sí a cualquiera de esas preguntas. Seguramente va a ser difícil que lo vea o que lo acepte. Y nuevamente ahora estamos con los 10 consejitos si detectas que tienes a tu lado o que te interrelaciones con una persona que parece tener este tipo de trastorno. Lo primero que recomiendan es establecer límites claros. Entonces, tienes que definir y comunicar tus límites de manera clara y firme. Hay que dejar en claro que comportamientos, que, que hay comportamientos que no vas a permitir, que no vas a tolerar y que si esos comportamientos se prestan, habrá consecuencias y que si esos límites se cruzan, habrá consecuencias. Un narcisista necesita límites claros por parte de nosotros y consecuencias si se cruzan esos límites. Número 2, si detectaste que estás cerca de un narcisista, mantén la calma. No te dejes llevar por la manipulación emocional, por sus provocaciones. Mantén la calma, mantén la compostura. Evita reaccionar de manera impulsiva o emocional. Mantén la calma. ¿Listo? Date cuenta que es un narcisista que tiene el trastorno de narcisista de la personalidad o inclusive que tiene rasgos. Primero que debes hacer, límites. Segundo, mantener la calma, en el orden que quieras. Pues primero mantener la calma y luego establecer límites claros. ¿Sí? Digamos que esto no es un orden, no es un paso a paso, simplemente son 10 consejos. Tercero, no tomes el comportamiento de esa persona como personal. Miren, recuerden que el comportamiento narcisista está más relacionado con esa persona que con tus acciones o características. Entonces, traten de no tomar como los comentarios o las acciones negativas como una reflexión de tu valía personal o como un ataque o como un, ¿cómo llamarlo? O como algo personal. Entonces, no te tomes el comportamiento de un narcisista como personal. Piensen, está enfermo. No trates de cambiar. Está enfermo. Tú, una persona enferma, no le das consejos. mm, para que abandone la enfermedad, ¿cierto? O para que deje de ser así. Simplemente lo aceptas y dejas que un doctor le maneje la sintomatología. Lo puedes acompañar en el proceso, ¿sí? Pero no te metes en el proceso. Y tampoco te lo tomas personal. Cuando él haga ese tipo de comportamientos, tú simplemente entiendes que es una persona enferma y ya. 4, establece límites de contacto. Miren, si la relación se vuelve demasiado tóxica, ustedes consideren reducir el contacto, tomen distancia, establezcan esos límites claros del primer punto y empiecen a mirar frecuencia y cantidad de contacto y ayuden a proteger su propio bienestar emocional. O sea, empiecen a reducir la cantidad de veces que interrelacionan con esas personas, tratando de cuidarse, entendiendo que ustedes frente a ellos no pueden ganar una discusión, que no los pueden mejorar, que no los pueden cambiar. Primero, porque ustedes no son psiquiatras ni psicólogos, y aunque lo fueran, ¿cierto? Porque la persona no está dispuesta a cambiar, porque ella está enferma.
Entonces, esto tiene que ser un trabajo que ustedes tienen que tratar de decir que es que ustedes son Robin Hood, es que van a salvar a los pobres. No. ¿Listo? Entonces, establezcan límites claros de contacto, frecuencia y protéjanse. Consejo número 5, busquen apoyo. Miren, hablen con amigos, con familiares, con terapeutas, tengan un sistema de apoyo, apóyense, proporcionen de diferentes herramientas, ayuden a que les enseñen diferentes perspectivas y obviamente manejen sus emociones y no entren en el juego con ellos, mm, tanto de victimizarse como de mm, atacarlos, o sea, no entren en ese juego. Porque el siguiente consejo, que es el número 6, es evitar la confrontación. Miren, la verdad es que a menudo enfrentarse directamente con una persona narcisista sobre su comportamiento, la verdad es que puede llevar una mayor manipulación o más conflictos. Entonces, en su lugar, traten de abordar los problemas de manera indirecta o a través de la comunicación asertiva. No traten de enfrentarse ni de confrontar directamente a un narcisista. Listo, consejo número 7. Miren, este es uno de los más bonitos de todo. Y yo lo pondría primeras. No sé por qué lo dije número 7. Digamos que porque en ese orden me acordé, pero em, para mí el paso número 1 debería ser fomentar el autocuidado. Entonces, tú tienes que dedicar tiempo a actividades que te hagan sentir bien y que te apoyen a recuperar tu energía emocional. Porque el autocuidado es crucial para mantener el bienestar cuando interactúas con personas. Y súmale que el autocuidado es aún más crucial para mantener el bienestar interactuando con personas narcisistas. Porque como las narcisistas encuentran tu debilidad, si tú estás con energía, si tú estás con autocuidado, si tú estás en bienestar, los narcisistas tienen menos poder sobre ti. Entonces, si habláramos de pasos, paso número 1, autocuidado. Autocuidado. Consejo número 8. Bueno, miren, si el comportamiento de un narcisista está afectando gravemente su vida, ustedes necesitan ayuda de un terapeuta. O sea, consideren terapia. La terapia puede proporcionarle infinidad de opciones, herramientas, paz, tranquilidad, percepción, perspectivas, y les puede ayudar a manejar la situación, ayudarles a lidiar con el impacto emocional. Inclusive, si la persona es demasiado cercana, el que ustedes vayan a terapia hace que esa persona les haga menos daño. ¿Listo? Entonces, consideren ir a terapia. No llevar al narcisista a terapia. Ustedes vayan a terapia a trabajar esas cosas que ellos están viendo como debilidad en ustedes. Vámonos al consejito número 9. Entonces, miren, ah, el consejito número 9 es más que todo como en contextos profesionales o en situaciones en las que se requiera como evidencia. Entonces, usted trate de llevar un registro de los incidentes problemáticos. ¿Qué lo causó? ¿Cómo lo causó? ¿Qué comportamiento? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo reaccionó? Y vaya llevando como un registro, documente todos esos incidentes. Solo si necesitara, por ejemplo, tomar medidas adicionales. Entonces usted vaya llevando como un registro de estos incidentes, la razón de los problemas, qué pasó, qué lo desencadenó. Con eso usted después de hoy, de detectar que de pronto hay una persona narcisista y usted empieza a hacer su autocuidado, usted empieza a trabajarlo en terapia y usted empieza a documentar esos incidentes, además de que busca apoyo y establece los límites y evita la confrontación, usted empieza a tener ese registro, usted se empieza a dar cuenta si usted tenía razón y si esa persona definitivamente tiene un impacto tan fuerte en usted por esta razón, porque esta persona tiene rasgos narcisistas, comportamiento narcisista o este trastorno narcisista de la personalidad. Y décimo consejito, que seguramente me podría sentar a darles miles de millones más después después de haber pasado varios años por una situación con una persona narcisista, que luego de haberme distanciado logré, porque les voy a ser honesta, yo no logré identificar a esta persona narcisista hasta que pude tomar distancia de esa persona. Y esto, no les digo todo el trabajo, todas las lágrimas y todo el
sudor y todo el sufrimiento que me conllevó, pero al mismo tiempo todo el sufrimiento que me evité, que me hiciera aún más. El 10 entonces, nada, hay que proteger los límites emocionales, tus límites emocionales. Entonces, hay que mantener nuestros límites emocionales firmes. No permitamos que las personas, ni siquiera los narcisistas, nos manipulen para que actuemos en contra de nuestros propios intereses y valores. Miren, recuerden algo, o si no lo sabían, en este momento se los digo. Tratar con una persona narcisista puede ser súper desafiante. No se trata de qué tan inteligente o inteligente o no, o bruto eres. No se trata de qué tan cercano o lejano sea. Es desafiante. Es importante priorizar siempre tu bienestar emocional y mental ante cualquier persona, pero más ante una persona narcisista. Tienes que aplicar estrategias que pueden ayudarte a manejar la situación de manera más efectiva y a protegerte de posibles efectos negativos que ellos mm, causan en ti. Hoy, en este podcast de Voces en Conciencia, donde estamos tratando de empezar a hablar un poco sobre el tema del trastorno narcisista, me gustaría contarles el caso de una persona narcisista. Eh, en realidad me gustaría contarles dos casos, uno de Lucas y uno de Elena. Esto para que, de cierta manera, ver si se sienten identificados con estos casos y de pronto vean reflejados en las personas de las que ustedes dudan este tipo de comportamientos. Entonces, a esta personita la vamos a llamar, el primer caso lo vamos a llamar Lucas. Lucas tiene 34 años. Es gerente de marketing en una empresa de tecnología. Entonces, Lucas es un hombre carismático y apuesto, o sea, muy lindo. Tiene una sonrisa encantadora. Parece iluminar cualquier habitación cuando entra. Entonces, desde muy pequeño, siempre destacó en todo lo que hacía. Entonces, en el colegio era el mejor estudiante. En el deporte, el más talentoso. En la universidad, se destacó académicamente y socialmente, tenía miles de amigos. Desde que se graduó, ha escalado rápidamente en su carrera profesional, convirtiéndose en uno de los gerentes más jóvenes de su empresa. Aunque es admirado por sus colegas, por su capacidad de liderar equipos y generar resultados, algunos lo ven como arrogante y egocéntrico. Lucas se preocupa mucho por su apariencia y su reputación. Siempre viste impecable y se asegura de que su perfil en redes sociales refleje una vida perfecta, llena de viajes, eventos sociales y logros profesionales. Le encanta presumir de sus éxitos y nunca pierde la oportunidad de hacer alarde de sus posesiones, de sus logros y de sus conexiones sociales. En sus relaciones personales, Lucas busca constantemente la atención y la admiración de los demás. Tiene una larga lista de conquistas románticas, pero ninguna relación parece durar mucho tiempo. Se aburre fácilmente y tiende a descartar a las personas una vez que deja de recibir la atención que desea. Aunque Lucas es encantador en la superficie, también puede ser manipulador y cruel cuando siente que su ego está amenazado. Ha saboteado a colegas competentes para mantenerse en la cima y ha utilizado a sus amigos y parejas como peones en su juego de busca de validación constante. Miren, a pesar de su éxito aparente, Lucas es profundamente inseguro y teme que cualquier signo de debilidad pueda poner en peligro su imagen de perfección. Detrás de su fachada de confianza se esconde un vacío emocional que busca llenar constantemente con el aplauso y la admiración de los demás. Miren, este caso ilustra cómo el narcisismo puede manifestarse en diferentes áreas de la vida de una persona, desde su carrera profesional hasta sus relaciones profesionales. Nadie se imaginaría que Lucas es un narcisista, pero Lucas es un ejemplo de cómo la búsqueda implacable de validación puede llevar a comportamientos manipuladores y superficiales, enmascarados, o más bien enmascarando una profunda fragilidad interna. Todos hablaríamos de Lucas como un hombre exitoso,
¿Qué tiene de malo en ser como es, en que le vaya bien en las cosas, en que sea exigente? Pero Lucas esconde un trastorno narcisista. No todas las personas que tienen este mismo currículum o este mismo comportamiento o estos mismos casos, vamos a catalogarlas como narcisistas, ¿verdad? Ya sabemos que solo podemos catalogar a una persona como narcisista cuando ha sido tratado con una persona especialista en detección y diagnóstico del trastorno narcisista. Vámonos para un segundo caso de otra mujer. En este caso es una mujer. La llamaremos Elena, también con trastorno narcisista. Elena tiene 28 años. Es asesora de moda y bloguera de estilo de vida. Elena es una joven mujer con una belleza deslumbrante y un estilo impecable. En estos dos casos, caus casuísticamente, como dicen por ahí, o increíblemente, las dos personas parecían contar con belleza exterior. No siempre los narcisistas tienen belleza exterior. No vamos a decir que todas las personas que se ven bien, que todas las personas exitosas son narcisistas. No. En este caso, Elena lo era. Desde que era adolescente, ella ha sido centro de atención en cualquier lugar al que va. Con la presencia magnética y un encanto natural, ha cultivado una base de seguidores leales en las redes sociales, que admiran y envidian su aparente perfecta vida. Como asesora de moda y bloguera de estilo de vida, Elena vive una vida que parece sacada de una revista de moda. Viaja por el mundo para asistir a eventos de moda, colabora con marcas de lujo y comparte sus aventuras en las redes sociales, acumulando miles y miles de seguidores que ansían su consejo y aprobación. Aunque parece radiar confianza y seguridad en sí misma detrás de las cámaras, Elena es una persona profundamente insegura. Su autoestima depende por completo de la atención y validación de los demás, especialmente de sus seguidores en línea. Se obsesiona constantemente con su imagen y reputación, pasando horas perfeccionando cada publicación y foto para asegurarse de que transmite la imagen de perfección que requiere o que quiere proyectar. En sus relaciones personales, Elena es manipuladora y egocéntrica. Utiliza a las personas a su alrededor para su propio beneficio, sin preocuparse por cómo sus acciones puedan afectar a los demás. Puede ser encantadora y seductora cuando quiere algo, pero también puede ser cruel y despiadada si siente que su ego está amenazado. Miren cómo en estos dos casos, si se sienten amenazados o si su ego está amenazado, pueden automáticamente convertirse o evidenciar su narcisismo. A pesar de su éxito aparente, Elena se siente constantemente vacía por dentro. Por más seguidores, por más likes y comentarios positivos que recibe, nunca es suficiente para llenar el vacío emocional que siente en su interior. Vive en constante búsqueda de la próxima dosis de validación externa que pueda mantener a raya sus inseguridades y miedos más profundos. Miren, este caso ofrece otro ejemplo de cómo el narcisismo puede manifestarse en una persona, incluso en el mundo de la moda y las redes sociales, donde la imagen y la apariencia son especialmente importantes. Elena es un recordatorio de cómo la búsqueda constante de validación externa puede enmascarar una profunda inseguridad y vacío emocional. No se confíen de lo que la gente nos muestra. Miren, detectar a un narcisismo puede ser desafiante, porque suelen presentar un encanto superficial y una confianza aparente que puede resultar atractiva al principio. Sin embargo, vamos a ver algunas señales que puedan ayudarte a identificar a un narcisista. Miren, en este caso, los narcisistas cuentan con unos, unas características muy evidentes. Miren, si una persona se la pasa exagerando sus logros, sus habilidades, sus talentos, si no puede hablar sino todo el tiempo de sus éxitos y todo el tiempo parece buscar admiración, como que tratan de engrandiosarse excesivamente. Alerta, alerta roja. Podemos estar enfrente de un narcisista. Si una persona busca continuamente la atención, la validación de los demás, están esperando elogios constantes, y si no lo reciben, reaccionan de manera negativa, o sea, pareciera estar teniendo una necesidad constante de admiración, alerta roja. Puedes estar enfrente de un narcisista. Si una persona tiene dificultades para ponerse en lugar de los demás, parece carecer de sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de los demás, parece que tuviera falta de empatía, alerta, alerta roja. Puedes estar enfrente de un narcisista.
Si una persona suele sentirse superior a los demás, puede mostrar envidias a aquellos que tienen éxito o son admirados. Pueden ser críticos o inclusive despectivos hacia quienes consideran inferiores, mostrando como envidia o arrogancia, alerta roja. Puedes estar frente a un narcisista. Si una persona, aunque puedan tener muchas relaciones superficiales, suelen tener dificultades para mantener relaciones profundas y significativas, debido a falta de empatía o a sus necesidades constantes de admiración, y le ves que tiene solamente relaciones superficiales, alerta roja. Puedes estar frente a un narcisista. Si ves una persona que puede estar reaccionando de manera exagerada o tal vez agresiva ante la crítica o el rechazo, o que de pronto perciben cualquier señal de no ser perfectos como una amenaza hacia su autoimagen y emiten respuestas desproporcionadas a la crítica, alerta, alerta roja. Puedes estar frente a un narcisista. O si te encuentras una persona que tiende a culpar a los demás de sus problemas, de sus dificultades, evitando asumir sus responsabilidades sobre sus acciones, alerta roja. Si usted detecta muchas de estas en una persona, alerta roja, te descubriste el narcisista. Protégete. Protégete porque estás ante una personalidad tóxica y es momento de aplicar los consejos de lo que debes hacer frente a un narcisista. Miren, es importante recordar que nadie muestra todas estas características al tiempo, ni todo el tiempo. Que el narcisismo existe en un espectro. Sin embargo, si observas un patrón consistente de varios de estos comportamientos en una persona, es posible que estés tratando con un narcisista. Entonces, imagina que el narcisismo es como cuando alguien está completamente enamorado de sí mismo. Es como si esa persona estuviera tan fascinada consigo mismo que no puede pensar en otra cosa más que en lo genial que es. Entonces, la palabra narcisismo, entre comillas, viene de una historia muy antigua de la mitología griega. Imagínense que había un joven llamado Narciso, que era tan hermoso que todos se enamoraban de él. Pero él se enamoró tanto de su propio reflejo en el agua que no podía dejar de mirarse. Entonces se quedaba allí mirándose a sí mismo todo el tiempo sin prestar atención a nada ni a nadie más. Entonces cuando decimos que alguien tiene narcisismo, queremos decir que esa persona que está muy concentrada en sí misma y en lo grandiosa que es, o en lo grandiosa que cree que es, a veces esto puede hacer que ignore a los demás y solo piense en lo maravilloso que él es. Entonces, ya entendiendo un poco más del narcisismo, viendo estos dos casos, y tratando de entender que el narcisismo es un tema, es un trastorno, un tema psiquiátrico y médico, es bueno que conozcamos que hay dos tipos diferentes de narcisismo, como hablemos de dos tipos de personajes o dos personajes en una historia. Entonces hay uno que es el narcisismo grandioso. Entonces este tipo de narcisismo es como el personaje que siempre quiere ser el centro de atención en una fiesta, se siente muy seguro de sí mismo y cree que es el mejor en todo. A menudo este tipo de persona presume mucho y busca que todos lo admiren y lo elogien. Pero está el segundo narcisista, que es el narcisismo vulnerable. Entonces ahora usted se va a imaginar a otro personaje que parece fuerte por fuera, pero en realidad es muy sensible por dentro. Entonces, este tipo de narcisismo es como cuando alguien parece muy seguro de sí mismo, pero en realidad se siente inseguro y necesita mucha aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismo. Puede ser como una armadura que usa para protegerse de sentirse herido. Entonces, así que el narcisismo grandioso es como un personaje que siempre quiere estar en el escenario, mientras que el narcisismo vulnerable es como ese personaje que trata de ocultar sus miedos detrás de una máscara de seguridad. Entonces, cuando usted ya empieza a ver el narcisismo ya un poquito más desglosado, como que le hemos venido quitando las capas a la cebolla, y mientras quitamos las capas, por supuesto, estamos llorando, porque descubrí a un narcisista en alguien que veíamos como grandioso, que nos hizo creer que era grandioso y detectar que en realidad es una persona que está tratando de darse mucha grandiosidad, que tiene mucha necesidad de admiración, que carece de empatía, que es manipulador, que es envidioso, que es arrogante, que no tiene buenas relaciones o que sus relaciones son superficiales, que reacciona desproporcionado a la crítica, que muchas veces es irresponsable, que parecen con vidas perfectas, pero no lo son, ¿no? Entonces, los narcisistas a menudo tienen dificultades para asumir responsabilidades de sus propios errores. Si usted encuentra cualquiera de esas cosas,
Esas características le van a ayudar a identificar a un narcisista, pero recuerde que cada persona es única y no todos los narcisistas mostrarán todas esas características todo el tiempo. Y se los repito, porque los narcisistas es como el típico lobo disfrazado de oveja. Pero de esos lobos que usted jamás pensaría que es un lobo. Es decir, el disfraz está tan bien hecho que usted no se atrevería ni siquiera a pensar que esa oveja fuera algo diferente a una oveja. Mire, ¿usted alguna vez ha conocido a alguien que siempre quiere ser el centro de atención y que cree que es el mejor en todo? Bueno, es posible que esté conociendo a alguien que sea narcisista. Pero el narcisismo no es solamente alguien que quiera la atención, tiene que ver con muchas más cosas, ¿verdad? Por eso no lo podemos catalogar, ni lo podemos sentenciar nosotros, porque el narcisista es una persona que está obsesionada consigo misma y que solo piensa en lo genial que es. Entonces, y bueno, hay algo importante también que hay que recordar, o que saber, o que hablar, y es, miren, el narcisista cree que está en lo correcto. Él no cree que hay nada malo en él, que no hay nada equivocado. Piensa que todos los demás son los que están equivocados. Los narcisistas, por lo general, son personas inseguras que se alimentan de personas más inseguras que uno, que los hacen creer que son seguros. Es como si ellos usaran esas máscaras de seguridad para esconder sus miedos y preocupaciones. Y entonces van por la vida buscando personas inseguras para alimentarse de ellas. Los narcisistas normalmente también pueden ser un poco envidiosos. ¿Y de quiénes son envidiosos? Pues obviamente de personas que sean exitosas o populares o que ellos crean que son más que ellos. Entonces, pueden tornarse manipuladores y, por lo general, son manipuladores y tratan de que los demás hagan lo que ellos quieren que hagan. Yo sé que puede ser muy difícil tratar con alguien con narcisismo, pero recuerda que todos somos especiales de nuestra propia manera y que si encuentras pistas en ti o en los demás de este tipo de trastorno, ya hoy tienes la capacidad y tienes las herramientas, uno, para seguir indagando, porque no estás aquí de casualidad, para seguir investigando, para seguir aprendiendo, para recibir ayuda, para recibir apoyo, para abrir la conciencia, para mm, permitirte quitarte la venda de los ojos. Entonces, imagínate que el narcisista es como una planta que crece en diferentes tipos de suelo. Y hay tres tipos de suelo que hacen que la planta del narcisismo crezca más fuerte. Entonces, un narcisista puede crecer, ponerse peor o desarrollarse con factores psicológicos, sociales y culturales que de cierta manera empeoran el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si yo me metiera a contarles o tratara de explicarles mmm, los factores psicológicos que pueden estar haciendo crecer a un narcisista, ¿qué les diría? Yo les diría que los pensamientos y los sentimientos de una persona pueden influir en cómo se desarrolla ese narcisismo. Por ejemplo, si alguien no se siente muy seguro de sí mismo por dentro, puede tratar de hacerse sentir mejor hablando mucho sobre lo grandioso que es. Las personas que rodean a alguien también pueden influir en su desarrollo. Si una persona está rodeada de personas que siempre están hablando sobre lo increíbles que son, es posible que esa persona también comience a comportarse de la misma manera. ¿Sí? Entonces, yo misma puedo empeorar mi narcisismo, si yo lo soy. Las personas que me rodean pueden influir en mi desarrollo del narcisismo, haciéndome creer que todo lo que yo creo es verdad y, de cierta manera, eh, empoderándome a que crea que esos pensamientos son reales. Y número tres, las cosas que vemos y escuchamos en la televisión, en internet y en otras partes de nuestra cultura pueden influir en que una persona se desarrolle o se potencialice más con un trastorno narcisista. Por ejemplo, si siempre vemos a personas famosas que se comportan de manera egoísta y arrogante
y esos son los que todo el mundo valora, los que todo el mundo respeta, los que todo el mundo endiosa, podríamos pensar que ese tipo de comportamiento es normal y obviamente convertirnos en peores narcisistas. Entonces, en resumen, el narcisismo sí puede crecer, puede volverse más fuerte, más fuerte. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando una persona se siente insegura por dentro y está rodeado de personas que hablan solo cosas grandiosas de él y su cultura se lo promueve, él va a estar o él o ella van a estar fomentando arrogancia, egoísmo y narcisismo en su comportamiento. Obviamente, el papel de la crianza y las experiencias tempranas en la formación del narcisismo es clave. Entonces, por ejemplo, imaginen que somos o que eres una semilla pequeñita, y tu familia es como el suelo en el que creces. La forma en la que tus padres te cuidan y te tratan puede afectar cómo tú creces y te desarrollas. Si tus padres siempre te dicen que lo increíble que eres y te dan mucha atención y elogio, es posible que empieces a pensar que eres lo mejor de lo mejor, que eres mejor que los demás. Esto podría hacer que tú vuelvas un poco más narcisista o muy narcisista, porque siempre estás buscando que te admiren y que te digan lo maravilloso que eres. Pero por otro lado, si tus padres no te prestan atención o son muy críticos contigo, perdón, son muy críticos contigo, es posible que te sientas inseguro. Entonces busques constantemente la aprobación de los demás para sentirte bien contigo mismo. Entonces, no solo el que recibió mucha atención, sino también el que recibió poquita, puede desarrollar un temperamento narcisista o un trastorno narcisista. Entonces, esto también puede contribuir al desarrollo del narcisismo, aunque de una manera diferente. La forma en la que tus padres te cuidan y te tratan cuando eres pequeño puede influir en cómo te ves a ti mismo y en cómo interactúas con los demás cuando creces. Entonces, siempre es importante que los padres brinden amor, apoyo, atención, pero equilibrados para ayudar a sus hijos a crecer sanos y seguros de sí mismos, pero no del otro lado. El narcisismo puede estar conectado con varios o puede estar vinculado a, a varios trastornos psicológicos, lo habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado también de trastornos narcisistas de la personalidad, pueden estar también vinculados con trastorno de personalidad histriónica o con trastorno de límites de personalidad, con trastorno antisocial de la personalidad, con trastorno depresivo mayor, con trastorno bipolar, o sea, todos estos son trastornos que no vamos a entrar a ahondar en ellos, ¿cierto? Pero era como para darles un indicio de que una persona narcisista podría tener no solamente el trastorno narcisista, sino puede tener otros trastornos que, por supuesto, empeorarían el diagnóstico. Entonces, todas estas conexiones pueden variar según la persona, la historia individual, pero son importantes para comprender, de cierta manera, la complejidad del narcisismo y su relación con otros trastornos psicológicos. Entonces, las dinámicas interpersonales en relaciones con individuos narcisistas pueden ser complicadas y desafiantes. Sí. Suelen estar marcadas por un desequilibrio de poder. Sí. Suelen tener falta de empatía y manipulación emocional. Sí. Pueden ser relaciones difíciles y tóxicas que pueden causar angustia emocional y daños psicológicos a la pareja. Sí. Pero es importante poner límites saludables, buscar apoyo y si te encuentras en una relación con un narcisista, es momento de pedir ayuda porque salir de una relación, llámela matrimonio, familia, amigos, laboral, la que sea, con un narcisista, es como tratar de quitarte un chicle del zapato pisándolo, por no decir imposible o muy difícil. El narcisismo, miren, puede tener efectos significativos en la familia, en la pareja, en el trabajo. Los narcisistas pueden priorizar sus necesidades, esperar ser centro de atención, como lo hemos hablado. Pueden tratar de manipularnos y pueden tratar de hacernos sentir siempre que los equivocados somos nosotros. Son evidentemente desequilibradas, son evidentemente de poder, de control, de dominio, son desgastantes. Cuando estás en una relación con un narcisista te sientes ignorada, te sientes maltratada, te sientes culpable.
te sientes valorizada, sientes que nunca haces nada bien, que nunca nada es suficiente, te sientes inseguro, confundido. Por más que hagas, ellos nunca lo ven, nunca lo agradecen, siempre somos los malos, son agresivos, son ofensivos, no trabajan en equipo, son dominantes, jamás nos dejarán ganar, no trabajan en equipo, son desconsiderados, no piensan en nuestro bienestar, provocan conflictos, tensiones, dificultades emocionales. Por supuesto, no hay límites, ni mucho menos límites saludables. Tu vida se ve afectada, tus relaciones, tu entorno, tu salud mental, física, espiritual, laboral. Trabajan con tu cabeza, acaban con tu autoestima. Entonces, si detectas cercano a una persona, familiar, amigo, narcisista, mira, edúcate sobre narcisismo. Aprende un poco más. Sigue mis consejos. Y si puedes, recupérate de un abuso narcisista, aunque pueda llevar tiempo y esfuerzo, con el apoyo adecuado, con el compromiso y con el cuidado y con el crecimiento personal, las víctimas podemos sanar y avanzar. Y podemos liberarnos, porque se siente como una cárcel. Pero cuando lo liberamos, podemos tener vidas saludables y significativas. Miren, el diagnóstico y la evaluación del narcisista o del narcisismo en contextos clínicos mm, suele involucrar, por supuesto, variedad de herramientas y técnicas para comprender la gravedad del trastorno y, por supuesto, del impacto del trastorno en la vida de una persona. Entonces, ¿qué hacen cuando los profesionales de la salud mental, cuando están tratando de detectar a una persona que es narcisista? No traten de hacerlo ustedes, pero para que conozcan un poquito cómo es el proceso. Primero, obviamente, hacen una entrevista clínica, ¿cierto? Entonces le hacen una entrevista, la verdad, muy detallada a la persona, exploran síntomas, comportamientos, historial médico, psicosocial, bla, 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 bla. Luego le hacen unos cuestionarios y unas escalas de evaluación, ¿cierto? Ahí hay sus escalas y el tema de PNI, de MCMI 3, bueno, esos son simplemente cuestionarios y escalas de evaluación que utilizan los especialistas para eso, para poder detectar. No es fácil detectar, ni siquiera para los especialistas es fácil detectar a una persona y dar un diagnóstico de trastorno narcisista. O sea, es muy difícil, ¿sí? ¿Qué hacen también? Entrevistan a las familias, entrevistan a las personas cercanas, les hacen una evaluación de sus funciones cognitivas y emocionales, les hacen una evaluación de coexistencia de otros trastornos, empiezan a mirar otros trastornos, límite de personalidad, depresión, ansiedad, ¿no? Todos los trastornos habidos y por haber, mirar si hay alguno que está interrelacionado con ese o digamos que a la par con ese. Y por supuesto, evalúan el funcionamiento global del individuo en áreas como el trabajo, las relaciones interpersonales, el bienestar emocional, eh, para poder determinar el impacto de ese narcisismo en la vida diaria de tanto del paciente y para detectar, para poder desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Entonces, al integrar toda esta información y al utilizar toda esta variedad de herramientas para la evaluación de los profesionales de salud, logran obtener una comprensión completa, entre comillas, del narcisismo en contextos clínicos y, por supuesto, desarrollar una estrategia de tratamiento efectiva para ese paciente, ¿cierto? Porque, por supuesto, hay que generar un tratamiento individual. Sin embargo, el narcisista casi nunca quiere tratarse. Es muy difícil que un narcisista entre en tratamiento, porque el tratamiento del narcisismo puede ser muy complejo y requiere de un enfoque terapeuta, ay, pues, Dios mío, hoy estoy con la lengua medio trabada, pero bueno, terapéutico integral, un enfoque terapéutico integral, que aborde tanto los síntomas específicos del trastorno como los factores subyacentes que contribuyen a su desarrollo, obviamente, como enfoques terapéuticos efectivos que se utilizan comúnmente en el tratamiento narcisismo. Entonces,
ya empiezan a haber un montón de terminología como la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, o hacen terapia psicodinámica, o terapia de grupo, o terapia familiar, o terapia de aceptación y compromiso, o empiezan a entrenarlos en habilidades sociales. Sí, se dejan tratar. Entonces, es importante, la verdad, en destacar que el tratamiento del narcisismo puede ser un proceso larguísimo y desafiante y que es posible que se requiera de un enfoque llamémoslo multimodal, que combine diferentes terapias. Y por supuesto que combine diferentes enfoques para abordar las necesidades individuales del paciente, porque evidentemente es individual. O sea, todos los narcisistas tienen unas diferentes mezclas que los hace más fácil o menos fáciles, o más complicados o menos complicados, o más corto o más largo el proceso, o más fácil de identificar o menos fácil de identificar. Pero la motivación del individuo para el cambio sí o sí es crucial para el éxito del tratamiento. Porque, miren, si un narcisista se resiste al tratamiento, o si continúa manipulando y haciendo juegos de poder, o si continúa con falta de empatía y comprensión, o si rechaza completamente cualquier tratamiento, o si lo abandona, o si se frustra, o si se irrita, o si pasan todas estas cosas durante el tratamiento, antes, durante, después, pues simplemente la persona no va a haber ningún tipo de mejoría, ¿cierto? Y obviamente su familia tampoco. Entonces, todos los profesionales de la salud tienen que entender, primero que todo esto se tiene que manejar en confidencialidad, ¿cierto? Pero el respeto a que esa persona se trabaje, se trate o no se trate, es aún más importante que el mismo tratamiento, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que los terapeutas, aunque pueden ser honestos y transparentes con el paciente, eso no da indicio para que el paciente haga lo mismo y quiera cambiar. Entonces, aunque las terapias con personas narcisistas puedan ser beneficiosas si se abordan de manera adecuada y se establecen límites claros, los terapeutas tienen que trabajar en colaboración con el narcisista, con el paciente, para desarrollar esa alianza terapéutica sólida y fomentar autoconciencia y crecimiento personal. O sea, imagínense una persona que es o se cree maravillosa, que quiere que todo el tiempo la estén elogiando, que tiene toda esta sintomatología, que le digan que está enferma, que ahora se tiene que trabajar, que ahora tiene que dejar de hacer esto, que tiene que manejar las cosas de otra manera, que se tiene que dejar guiar, que esto que tanto, que este castillo que creó en su vida en realidad no es tan bueno y no lo está haciendo desde un buen lugar, que está afectando a su familia, que tiene que desaprender para volver a aprender. O sea, es como darle un patadón en el ego. Entonces no es tan fácil, listo. Entonces, ¿qué hacer si te encuentras en una situación en la que eres víctima de un narcisista? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Y aquí ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy, porque este es un tema muy denso, la verdad. Hay que tomar medidas para protegernos, ¿cierto? Hay que aprender sobre narcisismo. Trata de buscar información de fácil entendimiento para nosotros, para ir dejándonos guiar y aprender cómo debemos interrelacionarnos con este tipo de personas, siempre desde el respeto, siempre desde el autocuidado, siempre desde el apoyo, pedir ayuda si es necesario. Si crees que es lo mejor, aléjate, si puedes. No te lo tomes personal, lo hablamos antes. Pensar que no estás solo, hay recursos, hay personas dispuestas a ayudarte, hay muchas personas que hemos pasado por esto. Terminemos nuestro podcast del día de hoy con un testimonio. Y este testimonio, bueno, yo tengo dos testimonios, el de Clara y el de Javier. Clara era una mujer de 32 años, es una mujer de 32 años. Les voy a leer el testimonio de ella. Ella es una persona que tiene trastorno de o sea, es narcisista o tiene trastorno de la personalidad narcisista, ¿cierto? Y ella decía lo siguiente, se los voy a leer textualmente.
Durante mucho tiempo no me di cuenta de que estaba en una relación con una persona narcisista. Al principio todo parecía perfecto. Luis era un encantador. Siempre me hacía sentir especial y parecía tener una confianza inquebrantable. Pero con el tiempo empecé a notar que algo no estaba bien. Entonces, este es el caso, estamos evidenciando, Clara en este caso es una mujer afectada por un hombre que parecía encantador, pero en realidad era un narcisista, no era en realidad Clara la narcisista. Luego nos dice, Luis siempre quería ser el centro de atención. Si estábamos en una reunión con amigos, él era el que hablaba más alto y se aseguraba de que todos lo miraran. No importaba si alguien más tenía el problema o una historia más interesante, él siempre encontraba la manera de redirigir la conversación hacia sí mismo. Esto empezó a hacerme sentir invisible. Además, Luis necesitaba constantemente que lo alabaran. Cada pequeño logro se convertía en una gran hazaña que tenía que ser celebrada. Si no le daba el reconocimiento que buscaba, se enojaba y me culpaba de no valorarlo. Mi autoestima empezó a bajar porque siempre sentía que no podía hacer nada bien. Lo que más me afectó fue la falta de empatía. Cuando yo tenía un mal día o estaba pasando por un momento difícil, Luis simplemente no prestaba atención. Se mostraba indiferente a mis sentimientos y me decía que estaba exagerando. En lugar de apoyarme, me hacía sentir que mis problemas no eran importantes. La manipulación también fue una gran parte de nuestra relación. Luis usaba mis inseguridades en mi contra para que hiciera lo que él quería. Si discutíamos, siempre era mi culpa, incluso si él había comenzado el problema. Me sentía atrapada y no sabía cómo salir de esa dinámica tóxica. Finalmente, decidí poner fin a la relación, hablar con amigos y familiares. Me ayudó a ver que lo que estaba viviendo no era normal. Comencé a establecer límites claros y a enfocarme en mi bienestar. Buscar ayuda profesional me dio una herramienta para recuperar mi confianza y aprender a manejar situaciones similares en el futuro. Mirando hacia atrás, estoy agradecida de haber tomado la decisión de salir de esa relación. Aunque fue doloroso, ahora entiendo mejor cómo reconocer y evitar a personas narcisistas. Mi vida ha mejorado mucho desde entonces y me siento más fuerte y más segura de mí misma. Miren, honestamente, al leer este tipo de testimonios, no puedo hacer algo diferente a empatizar, a recordar hacia atrás y a decir, yo también estuve ahí. No tenía nada que ver con inteligencia, no tenía nada que ver con belleza, no tenía nada que ver con astucia, tenía que ver con una persona que tiene un trastorno de personalidad, que logró encontrar debilidades en mí y las utilizó en mi contra. Logré liberarme y hoy puedo mirar atrás y pues sentirme más fuerte y más segura de mí misma. Así que te invito a que si estás mm, viéndote o sintiéndote manipulada por un narcisista, o si lo has visto en el pasado, si lo has vivido, si lo has reconocido, date el permiso de perdonarte a ti misma, de utilizar de mejorar esas debilidades que él veía en ti o ella veía en ti para mejorarlas, para identificar a cualquier otro narcisista que quiera estar alimentándose de tus debilidades, para salir de ahí, para pedir ayuda. Y finalmente, de levantar la mano, porque estar bajo, de cierta manera, el dominio de una persona narcisista no te habla de ser más o menos, sino simplemente de ser víctima y que puedes tomar la decisión de salir de ahí. Vámonos finalmente para terminar el podcast con el testimonio de Javier de 39 años, que dice así: reconocer que tenía rasgos narcisistas fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Durante años creí que mi necesidad constante de admiración y la forma en que manipulaba a las personas a mi alrededor era simplemente parte de mi personalidad. Pensaba que todos deberían reconocer mi grandeza y darme el respeto que sentía que merecía. Mis relaciones personales y profesionales estaban en ruinas. Mi familia y amigos me distanciaron y mis compañeros de trabajo comenzaron a evitarme. Cada vez que alguien me decía que me estaba comportando de manera egoísta o manipuladora, lo tomaba como una ofensa personal y me encolerizaba. No entendía cómo mi comportamiento estaba afectando a los demás. Fue un terapeuta quien finalmente me ayudó a darme cuenta de lo que estaba haciendo. Empecé a asistir a sesiones de terapia regularmente y a trabajar en mi autoevaluación. Aceptar que tenía un problema y que mi comportamiento estaba dañando a otros. La verdad, fue muy doloroso, pero necesario para comenzar mi proceso de recuperación.
Una de las cosas más difíciles fue aprender a escuchar a los demás sin interrumpir ni desviar la atención hacia mí. Trabajé en desarrollar empatía, tratando de ponerme en el lugar de los demás y realmente entender sus sentimientos y necesidades. También tuve que aprender a aceptar críticas sin reaccionar defensivamente y a reconocer mis errores en lugar de culpar a los demás. La terapia me ha enseñado a ser consciente de mis acciones y a establecer una comunicación más saludable. Estoy aprendiendo a apreciar a las personas por quienes son en lugar de usarlas para satisfacer mis propias necesidades. A veces el proceso es más lento y desafiante, pero estoy comprometido con el cambio y con hacer enmiendas por el daño que he causado. El camino hacia la recuperación no es fácil, pero he visto mejoras en mis relaciones y en cómo me siento conmigo mismo. Reconocer y trabajar en mis rasgos narcisistas ha sido un difícil viaje, pero estoy en el lugar mejor ahora y sigo esforzándome por ser una mejor persona cada día. Definitivamente este testimonio refleja el proceso de autorreconocimiento y obviamente el proceso de cambio que una persona con rasgos narcisistas puede experimentar mientras trabaja en su recuperación. Así que para mí sí hay esperanza, tanto para los que fuimos víctimas como para los que sufren de este trastorno. Te animo a poner alerta roja, a descubrir al narcisista y, por supuesto, a proteger tu vida de personalidades tóxicas. Gracias a todos por este nuevo episodio de Voces en Conciencia y nos vemos dentro de 8 días. Bye bye.